A partir de este momento estás escuchando el programa radial Ciudadanía en Acción. Es un esfuerzo de las plataformas ciudadanas y es conducido por el ingeniero Rolando Descarpontríes. Este programa va dirigido al público en general y tiene la intención de formar ciudadanos cívicos que luchen por la democracia y reinventen la política boliviana. Muy buen día, querido público. Estamos iniciando una nueva entrega de su programa radial Ciudadanía en Acción. Para esta entrega nos está acompañando Francisco Javier Solares. Él es licenciado en Relaciones Internacionales, especialista en Políticas Públicas y máster en Seguridad Nacional. Querido Francisco, sea bienvenido usted a Ciudadanía en Acción. Muchísimas gracias, Rolando, por la invitación. Un gran saludo a toda la audiencia. Muy bien. Este programa se está emitiendo ya en varias provincias, en varias localidades. Estamos hablando de Comarapa, Samaipata, Camiri y Boyuibe. Esperamos que se expanda aún más por todo el departamento y, si Dios lo permite, por toda la nación. Querido Francisco, como ya sabes tú, este programa va dirigido al público en general. Estamos haciendo un programa educativo de formación ciudadana, cívica, para que la gente aprenda qué es la ciudadanía, qué es la política y que hay que defender la democracia. Entonces, hablando de democracia, para poner en contexto a la población de la situación en la que estamos viviendo, queremos hacer un tema un poco más histórico. Queremos que la gente entienda, desde tu punto de vista, por ejemplo, lo que es el Foro de Sao Paulo, porque entendemos que del Foro de Sao Paulo nace el socialismo del siglo XXI y de ahí viene este gobierno ingobernable que tenemos en Bolivia. Entonces, querido Francisco, pongámonos en contexto. ¿Qué es el Foro de Sao Paulo y cuándo inicia? Bueno, el Foro de Sao Paulo es una iniciativa de la izquierda internacional que empieza a operar a partir de comienzo de la década de los 90. Pero esto tiene un inicio, tiene una génesis anterior a ello. Y es justamente el hecho de que con la caída del comunismo a nivel internacional, sobre todo con la Unión Soviética en 1988-89, con la caída del muro de Berlín y las políticas de la perestroika, por ejemplo, de Gorbachov, el comunismo internacional empieza a tener una crisis, justamente una crisis política, por el hecho de una victoria que tuvo el mundo occidental, la democracia liberal sobre todo, sobre este otro sistema. Entonces, uno de los principales afectados en el mundo justamente era Cuba, en nuestro hemisferio era Cuba. ¿Por qué? Porque Cuba siempre vivió de la Unión Soviética, de la ayuda que le prestaba. Entonces, se tuvo la iniciativa, la izquierda internacional, el comunismo internacional, de crear una iniciativa a la cabeza de Fidel Castro denominada el Foro de Sao Paulo, donde se juntó con un aliado interesante para ellos, que era Luis Ignacio Lula da Silva. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Foro de Sao Paulo a comienzo de la década de los 90? Hizo un replanteamiento estratégico de lo que iba a ser el nuevo socialismo, pero ya no desde el punto de vista comunista, es decir, la implementación de un sistema a través del sistema democrático que podía tener o llevar nuevamente adelante las viejas políticas que se habían implementado durante las décadas anteriores. Es decir, el comunismo se funda sobre todo en el dominio del hombre a través de la fuerza. El socialismo está más enfocado al dominio de la sociedad mediante el voto, es decir, mediante el sistema democrático, pero sobre todo en detrimento de las propias instituciones con las cuales ellos se basan. Te voy a poner así. A ver, en 1990-91 se lleva adelante esta iniciativa. El objetivo principal era un cambio de estrategia total para poder recuperar el bastión que el socialismo o el comunismo internacional había perdido. Por tanto, América Latina se convertía en un hemisferio, y sobre todo la región, bastante débil. ¿En qué sentido débil? Porque el hemisferio sur estaba saliendo, en América del Sur, estaba saliendo de una crisis institucional democrática que eran las dictaduras. Las dictaduras en los años 80 hizo mucho daño, 70, 80 en América Latina. Por tanto, la incipiente democracia de los años 90 era bastante débil todavía. Por tanto, había que hacer un replanteamiento de
y un reposicionamiento de estas ideas socialistas, y para ello se aplicó el Foro de San Paulo. ¿Qué era lo que decía el Foro de San Paulo? Era nuevamente recuperar aquellos espacios políticos, pero ya no a través del uso de la fuerza, sino a través de las propias instituciones democráticas, como ser el voto popular. Es decir, había que generar una corriente político-ideológica y partidaria que pueda nuevamente encajar estas ideas. Y esto fue un trabajo que duró prácticamente casi una década, porque tú sabes muy bien que la toma del poder no se hace de la noche a la mañana, tiene muchísimo tiempo por el cual tiene que madurar la idea, hay que sembrar líderes de la izquierda y empezar a generar una conciencia en la sociedad. Pero las conciencias ahora no eran solamente la lucha de clases entre ricos y pobres, sino también ni entre proletariado, ni capitalista, ni empresario, sino que ahora se agarraron nuevos esquemas culturales, sobre todo para América, que estaban dados por ese socialismo que planteaba Gramsci, por ejemplo, un socialismo más cultural, donde decía de que las culturas se interponían una sobre otra, o sea, había una superposición de culturas. Por tanto, ahí es donde empieza a germinar el tema indígena, por ejemplo, en América Latina, ¿no? Empieza a tomarse con mayor fuerza. Empieza a tomarse con mayor fuerza el tema del campesinado. Entonces, eso fue el germen, esa fue la base para que el socialismo, el denominado socialismo del siglo XXI, que nace con las ideas del Foro de San Paulo, a la cual se suman diferentes líderes, por ejemplo en Argentina, en Chile, había todavía estas ideas, empieza a tomar cuerpo. Durante la década de los 90, a mediados de ello, en Venezuela ocurre una situación muy peculiar. Es la situación del expresidente Rafael Caldera y el manejo administrativo del Estado, hace de que un grupo disidente del ejército a la cabeza de Hugo Chávez Frías, por ejemplo, empieza a querer dar un golpe de Estado, y esto es catapultado sobre todo por apoyo del Foro de San Paulo, ¿no? Con unas ideas más socialistas, buscando siempre el discurso, ese famoso discurso sobre la igualdad. Por tanto, se convierte en un caballo de batalla muy fuerte que tiene este denominado Foro de San Paulo, con el apoyo de Fidel Castro y Lula. Por tanto, a partir de 1998-99, cuando Hugo Chávez asume la presidencia de Venezuela, llegando al poder de manera democrática, encuentra la puerta abierta para la implementación de un nuevo sistema ideológico socialista que se estaba planteando para América Latina, sobre todo en la región de Sudamérica. Impresionante, impresionante lo que es el Foro de San Paulo, y es que es muy importante que la población, la gente del común, entienda de dónde viene esta ingobernabilidad que tenemos en Bolivia. Hasta ahí lo que es el Foro de San Paulo, entendemos un poco qué es lo que buscan, pero yo quiero ahí tocarte el tema del fruto del Foro de San Paulo. Del Foro de San Paulo sale lo que es el socialismo del siglo XXI. La gran pregunta es, ¿por qué socialismo del siglo XXI? ¿Qué diferencia hay con la del siglo XX, siglo XIX? Eran socialismos también. ¿Vos ves alguna diferencia ahí? ¿O es simplemente un nuevo nombre para lo mismo? No, hay una gran diferencia con lo que estábamos hablando. Y hay que dejar en claro primero algo. El Foro de San Paulo, más allá de germinar este tipo de ideas, el Foro de San Paulo se convierte en una reunión de líderes políticos de la izquierda apoyados por la Internacional Socialista, que lo que hace es replantear de manera permanente y dinámica las políticas que van a aplicar. Por eso es que el Foro de San Paulo se hace de manera permanente. Inclusive el Foro de San Paulo crea un brazo denominado el famoso Foro de Porto Alegre de movimientos sociales, porque obviamente tienen que buscar un brazo operativo. Ahora, con relación a tu pregunta, por ejemplo, ¿qué diferencias pueden haber de un socialismo del siglo XX a este socialismo del siglo XXI? Es simplemente la forma de implementación y la forma de consolidación del proyecto político. Ya, por un lado, el tema es de que si bien en el siglo XX el socialismo, más tirado a comunista, que era el ejercicio del poder por el poder y poder sobre el pueblo a través de la mano dura, el ejército, el poder político del gobierno se imponía sobre la gente. Por tanto, ahora y era un sistema muy acaparador, inclusive hasta dentro de la parte económica. Ahora, en el socialismo del siglo XXI, que hay que le dan ese nombre debido a un autor que se llama Hans Dieterich, por ejemplo, que es un escritor socialista que teoriza sobre todo este tema
en función a los pensamientos del Foro de San Paulo, dice de que ahora la toma del poder de los socialistas es justamente agarrarse los discursos que están por detrás de la pobreza. O sea, ya no es simplemente el tema de ricos y pobres, como te decía, ahora sino es el tema de la exclusión social. O sea, la famosa frase exclusión social engloba muchísimos aspectos, como ser discriminación, como ser pueblos indígenas en el olvido, como ser una falta de la redistribución de los ingresos, pero sobre todo el socialismo del siglo XXI lo que vuelve es a confrontar no solamente ideas, sino también hemisferios. Por eso es que se habla de una lucha contra el imperialismo. Es decir, se agrega un aditamento comunicacional ahí, que es justamente el tema de la lucha antiimperialista. Entonces, ¿qué es lo que hace nuevamente el socialismo? Vuelve a poner en tapete una división subjetiva en las personas, de decirle, ellos son los malos, nosotros somos los buenos, ellos son los que han robado, nosotros somos los que los defendemos. Entonces, esta lucha no solamente es una lucha en el campo político, hay que entender que esto es un enfrentamiento en el campo subjetivo de la psicología de las personas, de los grupos sociales. Por tanto, es que de un momento a otro el socialismo del siglo XXI empieza a tener adeptos muy grandes y las sociedades empiezan a aliarse con relación a este tema, porque en la década de los 90 no funcionó el famoso consenso de Washington, por el cual los países de América Latina se podían beneficiar con la modernización del Estado. Bolivia fue la que hizo el tema y aplicó en gran medida el consenso de Washington, pero no funcionó. Entonces, a partir de eso, existe una especie de un discurso muy vengativo con relación a la aplicación de las políticas del Fondo Monetario Internacional, las políticas norteamericanas, y esto calza muy bien con el tema de la famosa exclusión social y la lucha contra el imperialismo. Claro, me hace mucho recuerdo una discusión que teníamos sobre el consenso de Washington. Recuerdo que cosita sencilla, por así decirlo, ¿no?, que era la privatización, se transformó en capitalización. Y sí se dio, por ejemplo, el hecho de que a los trabajadores estatales se los hacía socios de las empresas al momento de capitalizarlas. Hubieron cosas que se hicieron realmente, pero por otros motivos que tocaremos en otro programa más adelante, no se dio. Pero entonces, querido Francisco, el tema del socialismo del siglo XXI sigue siendo socialismo, simplemente está cambiando la manera en que se intenta imponer el socialismo. O sea, se cambia la forma de cómo se llega al poder, pero no se cambia el objetivo final. El objetivo final es el poder por el poder, es la imposición de un partido político, de una ideología sobre la sociedad, pero lo interesante de esto es de que igual le sigue quitando los derechos constitucionales a las personas, es decir, empieza a coartarle la libertad de expresión, empieza a coartarle los derechos políticos a las personas, con tal de mantener el poder por el poder. Pero yo te pregunto, estamos muy cerca del corte, querido Francisco, y te dejo la pregunta para luego del corte. ¿Esto lo hacen estos dictadores con la excusa de que mediante ser dictadores democráticos, por así decirlo, ellos van a tener con ese poder la capacidad de darle igualdad a las clases sociales, que es un requisito que ellos tengan ese poder para poder ayudar al pueblo? No, la respuesta es contundentemente no, porque al final de cuentas ellos son los que van a ostentar el poder y ellos siempre van a estar a la cabeza de esa pirámide de poder de la sociedad. Es decir, ellos concentran el poder para ellos mismos en detrimento de la sociedad, no lo ayudan. Es decir, si ellos hablan de manera demagógica con un discurso de igualdad, de darle oportunidades a la gente, en la práctica es totalmente lo contrario. Se pone bueno. Nos vamos entonces al corte y ya regresamos. Nunca creí en el amor, simplemente cerré las puertas de mi corazón. No hubo tarjetas, poemas dedicados, eso solo ocurre en la televisión. Nunca acepté que perturbe mi mente, no dejé a nadie acercarse hasta mí, y un agridulce cubría en el fondo. ¿Hasta cuándo podía resistir? El tiempo
Quiero acercarme, ofrecértelo todo, solo pedirte que estés junto a mí, porque ahora puedo aceptar lo ocurrido. Cambiaste el rumbo de la inspiración, sos la persona ideal en este mundo real. Sos mi estructura, sos mi otra mitad. Estaba yo cerrando puertas, estabas vos sumando sueños. Nunca creí en el amor, nunca pensé poder sentirlo así, como una fuerza interior que solo empiezo a descubrir. Nunca creí en el amor hasta que el día en que llegaste a mí. No habrá mejor sensación, ahora es fácil decidir. Nunca creí en el amor, nunca pensé poder sentirlo así, como una fuerza interior que solo empiezo a descubrir. Nunca creí en el amor hasta que el día en que llegaste a mí. No habrá mejor sensación, ahora es fácil decidir. Nunca creí en el amor, simplemente no dejé a nadie acercarse hasta mí, y un agridulce cubría en el fondo. ¿Hasta cuándo podría resistir? Ahora puedo aceptar lo ocurrido. Cambiaste el rumbo de la inspiración. Sos la persona ideal en este mundo real. Sos mi estructura, sos mi otra mitad.
Bien, estamos ingresando a la parte final del programa. Vamos a hacer una evaluación. Querido Francisco, te agradecemos mucho tu compañía y tenemos la última preguntita. Tanto que se metió el tema del Foro de San Pablo, lo vendieron muy bien, casi agarran todo Latinoamérica con el socialismo del siglo XXI. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es la situación actual desde tu punto de vista de lo que es el socialismo del siglo XXI? ¿Qué realmente lograron de positivo? ¿Qué de negativo? ¿Y por qué se estancaron? Yo te voy a responder de manera clara. ¿Cuál es el diagnóstico? Una ideología totalmente fallida y totalmente desfasada a las realidades que vive Sudamérica y sobre todo Bolivia. ¿Qué más podemos adicionar a esto? La diferencia con otros sistemas políticos, especialmente con los de la izquierda, es que no ha generado las soluciones que la sociedad necesita. La sociedad, cuando a la sociedad se le empieza a coartar sus libertades, empieza a tener muchos problemas. Es decir, no te olvides que en Bolivia, y pasándonos a nuestro plano, el sector privado, empresario, microempresario, es el que mueve la economía. Entonces, un Estado, al tener una política económica de tinte socialista, lo que hace es coartarle los brazos a la generación de empleo, a la generación de riqueza por cuenta propia. Es decir, el Estado se vuelve el papá, se vuelve el hermano mayor que te dice todo lo que tienes que hacer y todo lo que vas a consumir y lo que vas a gastar y cómo te vas a desarrollar. Por tanto, esto es un sistema que ha tenido, por su discurso demagógico, ha tenido mucha aceptación durante la primera década del siglo XXI. Pero con los resultados que se ha podido ver en los muchos países, y no solo en Bolivia, se ha visto de que es un sistema que ha mantenido la corrupción, es un sistema que ha generado mayor pobreza en la mayoría de los países, es un sistema que ha sido opresor de la sociedad civil, es un sistema que no le ha dado las soluciones necesarias a la población y la población se ha visto coartada en todo esto. Pero Francisco, no podemos negar que han habido inversiones en el tema de, por ejemplo, alfabetización. Se ha llegado con las telecomunicaciones a regiones donde no había antes. El tema del acceso a la educación también ha mejorado. Podemos inclusive decir que la economía en estos 12 años tuvo un pico interesante. Lo tuvo, más allá de que este gobierno realmente no haya sabido aprovechar. Hubo un despilfarro. Pero si tu persona fuera o hiciera el esfuerzo de tratar de ver algo positivo que deje este gobierno, ¿habría algo? ¿Qué sería? A ver, tú me estás mencionando diferentes cosas que este gobierno ha hecho, pero las ha hecho no porque ellos se lo hayan propuesto hacerlo, sino que el gobierno del MAS está invirtiendo recursos económicos que se plantaron, se sembraron más de una década atrás de que ellos lleguen. O sea, una cosa es sembrar la semilla y otra cosa es cosechar los frutos. Pero en el caso del movimiento al socialismo del siglo XXI, ellos no sembraron la semilla. Ellos están cosechando los frutos. Por tanto, si tú dices que ha habido una inversión en comunicaciones, en temas sociales, eso es fruto precisamente de gestiones anteriores. Ahora, el problema con eso es de que tú generas demasiado control con la sociedad. ¿Por qué? Porque tú estás convirtiéndote en el que maneja la economía y en el que te dice qué va a hacer. Pero el problema acá es que no le estás dando a la gente los insumos necesarios para desarrollarse de manera particular. Esto no es sostenible, los bonos no son sostenibles, por tanto estamos yendo a un fracaso total del sistema económico que se ha implantado y la idea que se ha vendido con relación a que Bolivia es un país que ha sabido aprovechar y que ha salido adelante de las crisis económicas internacionales, justamente es cuestión, primero, de que Bolivia no está dentro del circuito internacional financiero. Bolivia está un poco aislado de eso. Por eso pero eso la gente no lo sabe. Por eso es que el gobierno se aprovecha también de la ignorancia de la gente. Entonces, lo que aquí hay que dejar bien en claro es que el movimiento al socialismo y todos estos líderes de la izquierda del socialismo del siglo XXI han cosechado los frutos de gobiernos liberales y gobiernos capitalistas pro derecha. Entonces, no debemos dejarnos engañar porque aún así, a más allá de ser insostenible todo lo que han hecho,
encima es una corrupción galopante. Interesante tu ponencia. La verdad que la gente tiene que entender, creo que inclusive con esto queda abiertas las puertas, querido Francisco, para un siguiente programa, para hablar de lo que es izquierda, lo que es derecha, cómo aplican las economías cada una de ellas, y siempre con la mentalidad de sacar lo bueno de cada uno, ¿no? Siempre en todo lo bueno hay algo de malo y en todo lo malo algo de bueno. Entonces vamos despidiéndonos, querido Francisco, de nuevo, muchísimas gracias y esperamos poder contar con tu persona en un siguiente programa. Bueno, antes de despedirme, de verdad, yo quiero decirte que hay que tener mucho cuidado con este tema de los socialismos porque es una venta de ilusiones. Es una venta basada en el sentimiento de la persona. Juegan mucho con la psicología del pobre, con la psicología del dolido. Por tanto, es que este discurso siempre encuentra cabida interesante en la población y peor todavía en Sudamérica es un continente que tiene una alta tasa de personas analfabetas. Ahora, una cosa es alfabetizar, enseñar a leer y escribir. Eso es la alfabetización del siglo XX. La alfabetización del siglo XXI es saber comprender lo que vos estás leyendo y escribiendo. Eso es una cosa muy distinta. Uno le puede enseñar a leer y escribir a personas indígenas, pero si tú le enseñas a leer y escribir lo que tú quieres que ellos aprendan, eso sigue siendo un analfabetismo ya político y eso es peligroso para una sociedad. Muchísimas gracias. Sí, tiene toda la razón, querido Francisco, y es por eso que Provincias Unidas, a través del programa Ciudadanía en Acción, estamos tomando la iniciativa de educar al votante, que la gente pase de ser ciudadana a ser cívica, que tenga criterio, que tenga conciencia a la hora de votar y sobre todo de analizar las propuestas de los diferentes candidatos. Llegamos así al final de este programa, esperamos que haya sido de su agrado y contamos con ustedes para una próxima edición. La libertad sin democracia no existe. Y la democracia sin un pueblo educado es imposible. Haz respetar tu voto.